Mundo Católico TV y Tzedakah, Pan de Vida, presentan Pan de Vida, el sendero de la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La vida en fe. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día del improviso sobre vosotros, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues, orad en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estamos con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe, como todos los fines de semana, muy contentos y festejando con alegría las bendiciones de nuestro Padre Eterno, Abba. Estamos llegando ya al primer domingo de Adviento, que es el primer día del año litúrgico para la Iglesia Católica, y en esta ocasión el Evangelio que escuchamos es San Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 28 y 34 a 36. Jesús anima a los fieles a estar atentos y vigilar, un importante mensaje que nos trae la palabra de esperanza y amor de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, las lecturas bíblicas de esta semana y la predicación son una invitación a estar vigilantes para cuando venga el Señor. Por ello es importante que las familias se hagan un propósito que les permita avanzar en el camino hacia la Navidad. Recuerden, esta época es una época bellísima y una época santa. El sentimiento de Adviento, que significa venida, llegada, es avivar en los creyentes la espera de nuestro Señor Jesucristo. Una celebración más que compartimos con ustedes, que nos permiten a través de estos micrófonos y gracias a la bendición de Dios llegar a sus hogares. Hoy contamos con la presencia del empresario Juan Dabdou Giacomán, presidente de Confamilia, que es el Consejo Mexicano de la Familia. Además, es activista, promotor y defensor del matrimonio y la familia como determinantes del bienestar social. Confamilia es la primera asociación de familias de México formada por personas pro familia, especializada en el entorno que incide en las familias y cuyo centro de actividad es la opinión pública. Juan Dabdou, bienvenido a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Muy amable, gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar un evangelio muy importante en el cual se está profetizando. Hablamos de la llegada del Mesías, de Jesucristo, y es una llamada, una alerta a estar vigilantes, a estar atentos y precisamente vivir en conversión y practicando constantemente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y vivir la vida en Dios. Juan, ¿qué nos puedes comentar sobre este evangelio? Bueno, mira, yo creo que tiene mucha actualidad porque el gran problema que tenemos ahorita en nuestra iglesia es precisamente la falta de estar vigilantes. Estamos bajo una agresión brutal, pero brutal, ahorita lo platicaremos ya dentro del programa,
Pero si esta agresión que estamos recibiendo del entorno, nosotros no estamos conscientes de ella y no estamos vigilantes y no estamos viviendo conforme a las enseñanzas de nuestro Señor, pues la verdad es que las posibilidades de que nosotros no alcancemos la salvación van a ser muchas. Y eso es lo más preocupante que debemos tener ahorita. O sea, yo creo que es importante estar conscientes de que hay una amenaza y que este evangelio tiene una vigencia diaria, ¿verdad? O sea, tienes que levantarte pensando en cómo vas a enfrentar ese nuevo día. Sí, andar con angustias tampoco, ¿verdad? Pero sí estar vigilante, como dice nuestro Señor. Eso no dice que nos angustiemos ni que nos deprimamos, sino que estemos vigilantes nada más, ¿no? Para hacer su voluntad. Tienes toda la razón, Juan. Es bien importante estar alerta siempre y en constante arrepentimiento de lo que estamos viendo y haciendo, ¿no? Buscar luchar por nuestra sociedad y buscar estar cerca de Dios. En este mismo pasaje, Jesús habla acerca de no se dejen llevar por la embriaguez, pero tampoco por las cosas o las preocupaciones de esta vida. Y es lo que venimos viendo hoy en día, Juan, a través de la sociedad, cómo las preocupaciones de hoy en día, las cosas tan terrenales, nos llegan a perder del verdadero camino. Exactamente, estoy de acuerdo. También nos dice que tenemos que tener mucha fe y esperanza, porque la fe en nuestro Señor Jesucristo debe de darnos confianza en el futuro y no miedo, como lo comentó Juan. También, como ya lo han dicho, hay que estar preparados porque volverá con mucho poder y majestad. Sí, yo creo que hoy día es muy importante el estar pensando en nuestros hijos, ¿no? En nuestros jóvenes, en nuestros niños, porque hay que ponerlos a ellos también en alerta. ¿De qué manera? Pues informándoles, ¿no? Porque en realidad yo considero que hoy día nuestros jóvenes tienen muy poca información de los evangelios de Dios y hay que ponerlos en alerta a ellos, principalmente porque nosotros estamos ya en alerta, nosotros de alguna manera traemos una educación muy diferente. Hoy el problema es hoy, los jóvenes hoy, los niños hoy, es a los que hay que tratar de acercar de alguna manera, porque se están perdiendo los valores, lo sabemos perfectamente. Ya no existen los valores como antes los manejaban nuestros padres con nosotros, ¿no? Entonces nosotros como padres tenemos la obligación de informar a estos jóvenes, a estos niños, para que también estén alertas y tengan temor de que viene algo muy fuerte, pero también viene una luz muy grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, de acuerdo, incluso ahorita yo doy una conferencia que empecé a dar a partir de este año que se llama Vienen por nuestros hijos. O sea, no es accidental, o sea, no es que los niños se estén perdiendo, es que vienen por ellos. O sea, la historia de la humanidad se repite continuamente y yo les digo que si en este momento el mundo se acabara y quedáramos 2 personas, repetiríamos la historia de Caín y Abel, ¿no? Porque el mundo sigue peleando por el poder, por la riqueza y no le importa qué tenga que hacer para lograrlo. Entonces, la gente que vive en este contexto, que vive buscando el poder, la superioridad, la fama, el dinero, es gente que no tiene escrúpulos. Entonces dice, bueno, a los adultos, cambiarlos, convencerlos, pues ya tienen buenos valores, buenas raíces. Es muy difícil tumbar un árbol de este tipo o inclinarlo hacia otro lado, ¿no? Entonces lo que hacen es que lo que están tratando de hacer es empezar a lavar el cerebro a los niños desde muy pequeños para que entonces estén a su disposición el día que ellos lo necesiten. Porque son más maleables. Exactamente, son muy vulnerables a ser precisamente manejados por todas estas cuestiones que hablamos de una guerra de ideas, ¿verdad? Una guerra ideológica donde se sustituye a Dios por las ideas de las personas en la cabecita de cada quien y entonces, bueno, pues eso los empieza a confundir y entonces se empiezan a alejar. Estimado Juan, tú diriges una agrupación que es Consejo Mexicano por la Familia, muy importante, que ha tenido un impacto y precisamente lucha por la estructura social, tradicional y también natural, definitivamente, de la familia. ¿A qué complicaciones se ha enfrentado recientemente con familia? Pues mira, nos estamos enfrentando a una situación que le estamos enfrentando todos los que estamos peleando por la familia. La característica particular del Consejo Mexicano de la Familia es que surge como una necesidad para defender la familia dentro de la opinión pública, salir a dar la cara. O sea, nosotros decimos que mientras que los primeros cristianos estaban dispuestos a dar la vida por nuestro Señor, hoy nosotros no estamos dispuestos ni a dar la cara. Es realmente una situación muy triste para el cristiano del día de hoy, ¿no?
Entonces dijimos, bueno, pues no podemos nosotros defender a nuestro Señor si ni siquiera damos la cara. No nos está pidiendo Él que demos la vida, afortunadamente todavía no nos pide ese sacrificio, pero sí nos pide que salgamos a defender las enseñanzas que Él nos dio. Y entonces encontramos que había un hueco, ¿verdad?, que no ocupaba nadie, y entonces esto empezó hace 25 años exactamente. Bueno. Empezamos en las Naciones Unidas en el Cairo, por accidente, es toda una historia que después valdría la pena contar, pero ahorita no. Y de ahí empieza a tomar forma, y esto se concreta ya más sólidamente hace 6 años aquí en la Ciudad de México. Surge en Monterrey, yo soy de Monterrey, ahí iniciamos y nos mudamos hace 6 años aquí a la Ciudad de México porque vimos que aquí están las grandes cadenas de televisión, los medios de comunicación nacionales, están aquí las fuentes del poder, está la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, el Poder Religioso, ¿verdad? Aquí están la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Arquidiócesis Primada de México, el Nuncio. Bueno, en general aquí está todo el centro de poder de decisiones. Entonces dijimos, bueno, pues si quieres ganar la guerra tienes que irte al campo de batalla, ¿no? Y el campo de batalla es aquí. Definitivamente, Juan, es un ataque constante a la estructura de la familia, pero, estimados radioescuchas, los invitamos a seguir con nosotros. Regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. ANE, Apostolado Nueva Evangelización. Unidos Mater Fátima, Cruzada por México, Sitio Jericó. Del 5 al 11 de diciembre del 2019. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Este retiro inicia a las 12 del día con la Santa Misa. La dirección es Calzada de Tlalpan, número 899, frente al Metro Villa de Cortés. Comuníquense a los teléfonos 5579-7901 o al 5554-54-8807. Sitio de Jericó. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Estamos hablando con Juan Dabdub Yacomán de Confamilia, que es Consejo Mexicano para la Familia, y hablábamos de las dificultades a las que se ha enfrentado actualmente Confamilia y un poco de la historia. Yo creo que llegar a la sociedad civil, llegar a la sociedad para ayudarles a comprender que es importante preservar la familia natural como núcleo importante de nuestra sociedad, es muy difícil. ¿Ustedes qué acciones han tomado, Juan? Mira, una de las cosas que hemos aprendido es que desafortunadamente vamos muy rezagados, los católicos. La oposición, la gente que está en contra de nuestro Señor, han tomado los medios de comunicación y han tomado las universidades, dos entes importantísimos. Entonces, lo que nosotros encontramos es que para poder defender nuestra fe, tendríamos que hacer algo que nosotros definimos como aprender a hablar de Dios en el lenguaje de los hombres. ¿Qué significa esto? Que, sobre todo en este país donde se confunde lo laico con lo ateo, ¿verdad? Sí. México es un país laico, donde lo laico significa que el Estado no puede promover ni prohibir religión alguna. Así de simple, nada más. Sí. Pero resulta que ahora ser laico significa que no puedes hablar de tu fe en público. Y eso es incorrecto. Pero desafortunadamente ellos nos han ganado esa posición y entonces tenemos que actuar en función de esa postura que estamos viviendo nosotros, ¿no? Los católicos. Y por eso hablamos de que tenemos que hablar de Dios en el lenguaje de los hombres, porque yo no puedo salir en la televisión, si no es un programa católico como este, ¿verdad? Yo no puedo hablar en la televisión o en una rueda de prensa o en un programa de radio y hablar de que, pues mira, el Papa Francisco dijo, es que la Biblia dice, es que nuestro Señor dijo y la Virgen. Pues me cortan el debate y entonces todo se va a concentrar en discutir sobre que este es un país laico y no puedes hablar de imponernos tu religión y cosas por el estilo. Entonces nosotros lo que hemos tenido que aprender es a decir lo que Dios nos pide que digamos en el Evangelio y decirlo en lenguaje humano. Sí. Que como católicos es una gran ventaja porque nosotros no tenemos un Dios berrinchudo, ¿verdad? No tenemos un Dios caprichoso que nos dijo, mira, pues el día que te cases es hasta la muerte y a ver cómo le haces, ¿verdad? Sí. Porque hoy me amanecí de mal humor, ¿no? Sino
todo lo que Dios nos pide que hagamos o dejemos de hacer tiene consecuencias en esta vida y en la otra. Claro. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, se nos facilita mucho hablar en este lenguaje de los hombres. ¿Por qué? Porque es simplemente decir lo que Dios nos pide que digamos sin mencionarlo a Él. Y nosotros decimos que nuestro Señor no va a estar, no es celoso, no se va a enojar porque no lo mencionamos. Porque al final de cuentas Él entiende la situación que estamos viviendo y lo que a Él importa es que difundamos al final de cuentas el Evangelio, ¿no? Entonces, ese es quizá el principal problema que tuvimos que aprender a enfrentar en ese sentido, ¿no? Vamos a la saga, vamos atrasados, venimos tratando de recuperar terreno y bueno, esa es parte de lo que estamos haciendo nosotros en el Consejo. Hay temas que están ganando espacio en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, es la ideología de género. Ustedes tienen un gran problema con este tema. ¿Por qué? Porque hay gente que los defiende y hay gente que ataca precisamente a la familia como núcleo de la sociedad. Sí, aquí yo creo que a mí me gustaría regresarme un poquito y decir, bueno, ¿y por qué atacan a la familia, no? O sea, ¿por qué atacan a la familia? O sea, ¿qué interés pueden tener? Nosotros como seres humanos tenemos dos anclas que nos permiten enfrentar los vendavales, las olas, los vientos huracanados que nos toca vivir en la vida. El primero es Dios, nuestra fe, y el segundo es la familia. Esas son las dos anclas que nos permiten mantenernos estables ante la tormenta. Nuestra fe en Dios, pues obvio, la gran conciencia, el gran sustento que nos da nuestro Señor, eso como católicos no tenemos mucho que cuestionarnos, ¿no? En el caso de la familia, también la parte importante porque lo que tenemos nosotros es que el principal referente cuando tenemos un problema, cuando tenemos una orientación, que tenemos una confusión, es voltear a ver hacia adentro de casa, ¿no? O sea, buscar a papá, mamá, los hermanos, los primos, la gente cercana que nos hace fuertes, ¿no? Utilizo una analogía que es como cazan un leopardo en el África, ¿no? Si ve él una manada de búfalos, pues ni de locos va y se le echa encima, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque esa familia de búfalos lo va a hacer pedazos a este leopardo. Pero el leopardo es muy listo y entonces lo que hace es empezar a rugir muy fuerte, a acercarse y alejarse. Entonces los búfalos se empiezan a poner nerviosos, se empiezan a asustar, empiezan a correr. Hay una estampida y en ese correr de la manada, en esa estampida, alguno de ellos se despista y la manada volteó a la izquierda y él volteó para la derecha, o sea, siguió derecho, uno de ellos se tropieza y ya te quedaste solo, ¿no? Te separaron de tu familia. Entonces, solos somos muy vulnerables, ¿no? Tenemos esos dos grandes retos para defender nuestra fe y defender nuestra familia, porque son las dos anclas que nos permiten subsistir en este mundo. Ahorita que tocas el tema de la ideología de género, bueno, han encontrado que movilizar a la gente, influir en ella a través de las ideologías, que la ideología es simplemente un conjunto de ideas y las ideas son conceptos abstractos que cada quien genera en su cabecita, ya sea por su razonamiento o por su imaginación. ¿Qué es lo válido? Pues si es de una ideología, pues es lo que cada quien tenemos en la cabeza. Y entonces, si cada cabeza es un mundo, pues tenemos una locura en la humanidad, ¿no? Entonces, ellos lo que están haciendo es decir, ¿sabes qué? Lo importante no es nadie más que tú. La naturaleza, que está vinculada a Dios, yo digo que la naturaleza es la forma en que los ateos se refieren a Dios. Entonces, lo que hacen es que te desvinculan de la realidad, te desvinculan de la naturaleza, y te dicen que eso no tiene validez y le empiezan a descalificar, ¿no? Entonces dicen, oye, ¿eres hombre? No. ¿Qué tienes en tu cabecita? Pues me siento mujer. Ah, entonces eres mujer. Sí. Oye, pero mi ADN, mis órganos, mi cuerpo, todo me dice que soy varón. Sí. Pues no, pero tu cabecita es importante. Y entonces eres lo que tú piensas, ¿no? Si te sientes víbora, eres una víbora. Si eres un perro, te sientes perro. Cierto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que están haciendo es descalificar a Dios, ¿verdad? Lo están diciendo, ¿sabes qué? Tu Dios se equivocó. Cometió el error de hacerte varón, porque realmente lo que importa es cómo tú te sientas, entonces eres mujer. Ah, bueno, pues entonces, como Dios no importa, entonces hay que hacer lo que tú piensas. Entonces empiezan a ponerles hormonas a los niños para hacer las mujeres o para hacer los hombres, para cambiarles el sexo, que bueno, el sexo nunca se les va a poder cambiar. Definitivamente. O sea, se disfrazan de hombre o de mujer a través de las cirugías plásticas y de las hormonas, pero al final de cuentas es un disfraz, ¿no? O sea, sí, es una aberración. Exactamente. Entonces,
De ahí viene este gran reto de la ideología, ¿no? O sea, la ideología viene realmente a desplazar a Dios, a socavar los cimientos del cristianismo principalmente, y desafortunadamente lo está logrando, ¿no? Desafortunadamente lo está logrando. Por ejemplo, esto del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Independientemente del cariño que le podamos tener o le vamos a tener a las personas, independientemente de su orientación sexual, porque nuestra orientación sexual no nos hace ni mejores ni peores personas, ¿no? O sea, nuestras orientaciones sexuales no definen nuestra bondad o nuestra maldad. Claro. Entonces, hay tanta gente buena entre heterosexuales como entre homosexuales. Pero sí, cuando los ideólogos quieren convertir ese sentimiento que tienen las personas heterosexuales hacia al mismo sexo, entonces lo que ocurre es que lo que están haciendo es decir, oye, hay que legalizar el matrimonio homosexual. Y dices, bueno, a ver, ¿y cuál es el propósito? Otra vez, a ver, ¿tu Dios dice que varón y hembra los creó? Perdóname, se equivocó. Porque yo digo que es varón y varón, hembra y todos contra todos. Entonces, a ver si le vas diciendo a tu Dios que me modifique la Biblia, ¿no? Porque ya no jala. Ahorita lo que funciona es que sea como cada quien quiera, ¿no? Claro. Entonces, fíjate cómo dice uno, oye, que no discrimines, que no critiques, que esto, que el otro. Digo, no, pues mira, cada quien que viva su vida, pues nadie tiene derecho a meterse en la recámara de nadie. Pero no me vengas a decir que yo cambie mis valores, que yo cambie mi razonamiento, mi fe, porque a ti se te ocurrió algo en tu cabecita. Ese es básicamente algunos ejemplos para dónde viene esto de la ideología de género. Les recordamos que hoy tenemos a Juan Dabdou Giacomán, presidente de Confamilia. Hermanos de Pan de Vida, ahora escuchemos un anuncio que nos tiene la señora Tania Tsegaib de la Unión de Damas Maronitas para un retiro que se realizará este 5 de diciembre en la iglesia de Nuestra Señora del Líbano. Escuchémosla. Es muy importante educar en la espiritualidad. Por ejemplo, nosotros tratamos de hacer retiros. Ahorita vamos a tener retiro el 5 de diciembre aquí en Nuestra Señora del Líbano. Empezamos a las 10 con el rezo de Rosario, con el Santísimo. Viene un sacerdote, nos da una plática 1 hora. Y luego el padre de la parroquia nos da la misa y es mediodía y ya es una plática, va a ser de Adviento. Quien quiera acompañar, bienvenidos, la iglesia está abierta para todo el mundo. Ojalá que venga mucha gente porque estamos alabando y glorificando a Dios. Y recuerden, hermanos, los esperamos en este maravilloso retiro en la iglesia de Nuestra Señora del Líbano. Estamos hablando con Juan Dabdou Giacomán de Confamilia, que es Consejo Mexicano para la Familia. Hay un aspecto que todavía uno se cuestiona si tiene sentido común. Vivimos en una sociedad donde existe una mayoría. Por naturaleza, por biología, por la creación misma, por Dios, el hombre es heterosexual. ¿Por qué motivo en una sociedad en la que vivimos actualmente las minorías tienen que gobernar sobre esta mayoría? Yo me he preguntado, y es completamente en contra del sentido común, en contra de la naturaleza, y precisamente hablando de los matrimonios igualitarios, no es atacar a nadie, claro, pero sí aclarar que la sociedad es como es y que los matrimonios está hecho para hombre y mujer. Y que esto viene desde siglos. Y es una estructura social que viene... Desde la creación. Sí, desde la naturaleza de la mujer. Y que se instituye a través ya de las leyes romanas. ¿Cuál es su visión actual sobre esta imposición de esta minoría sobre la mayoría en nuestro país y en el mundo, en los países donde se está aceptando esta modalidad, cuando ya hay otras formas, existen otras formas legales? Pero le pedimos de favor si nos contesta esto regresando después de unos mensajes de Vida en Fe, y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy María de la Gracia, esto es, la llena de gracia, Madre de mi divino Hijo Jesucristo. María, Rosa Mística, diciembre 8, 1947. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Queridos radioescuchas, regresamos con ustedes. Les recordamos que hoy tenemos a Juan Dabdou Giacomán, presidente de Confamilia. Y bueno, antes del corte le hicimos la pregunta, ¿por qué esta aberración a querer imponer la visión de una minoría sobre una mayoría? Hablando en cuanto a al tema del matrimonio.
Por favor, Juan. Gracias. Mira, y retomando lo que les decía de hablar de Dios en el lenguaje de los hombres, si decimos que el matrimonio existe desde la creación, pues se van a poner a discutir si la creación existe o es el evolucionismo y todo esto, ¿no? Todo lo que hay que hablar es que el matrimonio es una institución natural, ¿no? Y la familia es una institución natural. Incluso el término de natural lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Entonces, ¿por qué son naturales? Porque existen antes de que existiera el Estado, antes de que existiera la misma sociedad. La familia y el matrimonio no requirieron de ningún congreso, de ninguna Suprema Corte, de ningún presidente para existir. El matrimonio, como figura jurídica, tú lo decías bien, le dieron forma a los romanos. ¿Sí? Y matrimonio viene de las palabras latinas matrimonium, que es matriz, madre, y monium, protección. Entonces significa que hay protección de la madre. Entonces, si hay una madre es porque hay hijos. Claro. Entonces, bueno, el matrimonio es el fundamento de la familia y la familia es el fundamento de la sociedad. Entonces, sobre el tema, el comentario sobre el por qué las minorías se están imponiendo sobre las mayorías, es precisamente porque algo que viene al cuento el Evangelio de hoy, ¿verdad? El Evangelio que acabamos de leer, es que nos hemos escondido. Nos hemos quedado callados, les hemos dejado todo el espacio a ellos. El estar preparado no significa estar encerrados en la iglesia rezando todo el día. Hay gente que me ha dicho, oye, que es que tú no tienes fe en la oración. Y le digo, a ver, o sea, yo no me hubiera mantenido como estoy hasta ahorita, después de 25 años, a contracorriente, si no hubiera sido por mi fe. Pero la parte importante es que hay que entender que Cristo nos enseñó eso. Cristo no vino aquí y se encerró en el templo de Jerusalén. No se la pasaba rezando y decía al Padre, Padre mío, ayúdame y arréglame todas estas broncas de allá afuera. Nuestro Señor oraba en el templo, oraba en la montaña, oraba en el bosque, pero tan pronto amanecía o había luz y empezaba a caminar por toda Galilea, Samaria, Judea, a evangelizar, que era lo que Él venía, ¿no? Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros, o sea, tenemos que entender que no nos vamos a salvar encerrándonos en la iglesia. No nos vamos a salvar rezando todo el tiempo. Tenemos que salir a defender la creación de Dios como Él nos los ha pedido, ¿sí? Entonces, una manera de socavar nuestra fe es precisamente destruyendo el matrimonio, destruyendo la familia, que es el elemento fundamental de la sociedad. Entonces, aquí la parte interesante es que nosotros tenemos que buscar la forma de combatir a estas personas y decir qué es lo que es correcto y lo que no es correcto, utilizando la antropología, utilizando la sociología, utilizando la biología, la naturaleza, al final de cuentas, pero tenemos que salir a defenderla, ¿no? O sea, no es posible que ellos, trabajando en el absurdo, con base en el absurdo, se estén imponiendo contra nosotros que tenemos la razón, ¿no? Claro. Cuando tenemos la verdad, ¿no? Y fíjense qué interesante ahorita que hablo de la verdad, o sea, nuestro Señor decía, la verdad os hará libres. Así es. Sí. ¿Por qué ellos nos quieren llevar a la mentira? ¿Por qué? Porque la mentira te hará esclavo. Claro. ¿Sí? Es lo que entonces ellos lo que quieren son esclavos. Lo que ellos quieren es gente que obedezca sus decisiones, sus intereses, y ellos enriquecerse y tener más poder. Entonces, precisamente de ahí viene esta ruptura con Dios también, ¿verdad? Sí, o sea, están buscando otros caminos para imponerse en nuestra forma de vida. Sí, es muy cierto, también hay un negocio detrás de todo esto. Hablamos de un mercado definido y además la parte de la política, bueno, ¿qué dice un político? ¿Sabes qué? No les voy a decir, les voy a echar para atrás la cuestión de los matrimonios porque pierdo mi capital, los votantes, en teoría. Pero es pensar de una manera absurda y contra el sentido común. Volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que deben de respetar la estructura de la familia como tal. Sí, bueno, es que a esta gente con la que nos estamos enfrentando no les importa el sentido común. O sea, al demonio no le interesa el sentido común, ¿verdad? O sea ni una familia tradicional. Acá dice un comentario muy interesante, ¿no? O sea, en las batallas ideológicas el lenguaje es crítico, es determinante. Y nosotros los católicos hemos estado acostumbrados a decir familia tradicional. Y eso es reconocer lo que ellos están pidiendo. Sí, es parte de lo que nosotros queremos, por eso entramos a la lucha. Si la familia fuera una tradición, una costumbre,
pues te van a decir, a ver, Juanito, ya modernízate, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Okay, y tu concepto de familia corresponde al siglo XIX, y al siglo XVII, ¿no? Modernízate, ¿no? Por eso tenemos que hablar de la familia natural, okay. ¿verdad? Y el matrimonio natural también. Okay. Pero bueno, era simplemente una acotación. Una observación. Es importante también hablar de educación-gobierno, porque parece que aquí la intención es maleducar, ¿no? Malinformar. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Ya vienen por nuestros niños. Vienen por nuestros niños, entonces toman el poder del Estado. El Estado tiene el poder de la educación. El 90% de los chicos estudian en escuelas públicas en este país, y no es extraño, por ejemplo, que tengamos, por ejemplo, el último lugar de desempeño académico en la OCDE, que es una organización que agrupa 34 países, que el promedio de educación que tiene México es de tercero de secundaria. Sí. Entonces somos un país que tenemos muy poca educación y muy mala. ¿Por qué? Pues porque el 90% de los estudiantes de este país o de las personas adultas de este país se educó bajo un esquema de la maestra Elvester Gordillo, de Jongitud Barrios, el que estaba antes de la maestra Elvester Gordillo, del CENTE, y pues dices, bueno, aquí está lo que tenemos. Pero ahorita se ha vuelto además un esquema de adoctrinamiento ideológico. Les recordamos que hoy tenemos a Juan Dabdou Giacomán, presidente de Confamilia, y queridos hermanos de Pan de Vida, El Sendero de la Fe, queremos regalarles a las primeras 11 llamadas un boleto para asistir a la conferencia La globalización del aborto, impartida por Kinda Brandolini el sábado 7 de diciembre en el auditorio del CUM. Recuerden que pueden llamar durante nuestro especial a las primeras 11 llamadas. Así que por favor comuníquense a los números 55 40 13 94 78, 55 40 13 94 78 y al 55 61 36 36 82. Repito, 55 61 36 36 82. Los esperamos a esta excelente conferencia. No falten. Estimado Juan, muchísimas gracias. No, encantado, gracias por invitarme a participar con ustedes. Fue un placer, de verdad, muchísimas gracias. Encantado. Y además, para nosotros un gran aprendizaje. A las órdenes, muchas gracias. Les recordamos que es muy importante que difundamos la defensa de la vida y la preservación de la familia natural, y que todos nos debemos comprometer y ayudar a que la sociedad recobre todos estos valores que hacen falta, estos valores de nosotros, de una familia unida, y nos ayuda a vivir la experiencia de encontrarnos con Dios. Además de recordarnos que la vida en Dios, la vida en fe, es una verdadera bendición. Les deseamos un bendecido fin de semana y les invitamos a quedarse con nosotros para escuchar nuestro especial Año Litúrgico, la vida de nuestro Señor Jesucristo en todas sus etapas. Feliz fin de semana a todos. Hasta luego, muchas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias a usted por venir y feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana a todos y gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Juan, muchas gracias, excelente fin de semana. Y buen fin de Año Litúrgico, la vida de nuestro Señor Jesucristo en todas sus etapas. La gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo, recordamos y vivimos los misterios de la salvación. La celebración del año litúrgico es la vivencia de la vida de Cristo de todas sus etapas, desde su nacimiento hasta su muerte. Da inicio el último domingo del mes de noviembre, fecha en que la comunidad cristiana inicia la celebración del tiempo de Adviento, tiempo de preparación de la Navidad, el nacimiento de Jesús, y concluye el sábado anterior a ese domingo, pero del año natural siguiente. Las fiestas cristianas han ido surgiendo paulatinamente a través de los siglos. Estas nacen a partir de un deseo de la Iglesia Católica de profundizar en los diversos momentos de la vida de Cristo. Dio inicio con la fiesta del domingo y la Pascua, luego se unió Pentecostés y con el tiempo otras más. Los misioneros españoles, al iniciar la evangelización, fueron introduciendo las fiestas cristianas, tratando de dar un sentido diferente a las fiestas paganas que practicaban los diferentes pueblos. La primera fiesta que se celebró fue la del domingo. Después, con la Pascua como única fiesta anual, se decidió festejar el nacimiento de Cristo en el solsticio de invierno, día en el que numerosos pueblos paganos celebraban el renacimiento del sol. En lugar de festejar al sol de justicia, se festeja al Dios creador.
Así, poco a poco, se fue conformando el año litúrgico con una serie de fiestas solemnes, alegres, de reflexión o de penitencia. Unión de voluntades. Unión de Voluntades es un movimiento social católico integrado por personas y asociaciones que viven y dan testimonio de la fe católica. Una coordinación que hermana voluntades y procura la unidad, la concordia, la justicia, la reconciliación y la paz. Trabajando unidos de manera apartidista a favor de la vida, desde la concepción hasta su fin natural. Protegiendo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Los integrantes de Unión de Voluntades ponen su misión en el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de Santa María de Guadalupe. Fieles al magisterio y a la doctrina de la Iglesia católica, apostólica y romana. Unión de Voluntades. Unión de Pan de vida, el sendero de la fe. Año litúrgico, la vida de nuestro Señor Jesucristo en todas sus etapas. La liturgia es la manera de celebrar nuestra fe. No solo tenemos fe y vivimos de acuerdo con ella, sino que la celebramos con acciones de culto en las que manifestamos comunitaria y públicamente nuestra adoración a Jesucristo, presente con nosotros en la Iglesia. Al vivir la liturgia, nos enriquecemos de los dones que proceden de la acción redentora de Dios. La liturgia es el conjunto de signos sensibles, eficaces, de la santificación y del culto a la Iglesia. Es el conjunto de la oración pública de la Iglesia y de la celebración sacramental. Liturgia viene del griego liturgia, que quiere decir servicio público, generalmente ofrecido por un individuo a la comunidad. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Liturgia, nos dice: la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. La liturgia es la acción sagrada por excelencia. Ninguna oración o acción humana la puede igualar por ser obra de Cristo y de toda su Iglesia, y no de una persona o un grupo. Es la fuente de donde emana toda la fuerza de la Iglesia. Es la fuente primaria y necesaria de donde deben beber todos los fieles el espíritu cristiano. La liturgia invita a hacer un compromiso transformador de la vida, a realizar el reino de Dios. La Iglesia se santifica a través de ella y debe existir en la liturgia por parte de los fieles una participación plena, consciente y activa. Cada celebración litúrgica tiene un triple significado. 1. Recuerdo. Todo acontecimiento importante debe ser recordado. Por ejemplo, el aniversario del nacimiento de Cristo, su pasión, su muerte y otros acontecimientos importantes. 2. Presencia. Es Cristo quien se hace presente en las celebraciones litúrgicas, concediendo gracias espirituales a todos aquellos que participan en ellas, de acuerdo a la finalidad última de la Iglesia, que es salvar a todos los hombres de todos los tiempos. 3. Espera. Toda celebración litúrgica es un anuncio profético de la esperanza del establecimiento del reino de Cristo en la tierra y de llegar un día a la patria celestial. El año litúrgico es el desarrollo de los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo y las celebraciones de los santos que nos propone la Iglesia a lo largo del año. Es vivir y no solo recordar la historia de la salvación. Esto se hace a través de fiestas y celebraciones. Se celebran y actualizan las etapas más importantes del plan de salvación. Es un camino de fe que nos adentra y nos invita a profundizar en el misterio de la salvación. Un camino de fe para recorrer y vivir el amor divino que nos lleva a la salvación. El año litúrgico está formado por distintos tiempos litúrgicos. Estos son tiempos en los que la Iglesia nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con alguno de los misterios de la vida de Cristo. Comienza con el Adviento, luego viene la Navidad, Epifanía, primer tiempo ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, tiempo pascual,
Pentecostés, segundo tiempo ordinario y termina con la fiesta de Cristo Rey. En cada tiempo litúrgico, el sacerdote se reviste con casulla de diferentes colores. Blanco, que significa alegría y pureza. Se utiliza en el tiempo de Navidad y de Pascua. Verde, que significa esperanza. Se utiliza en el tiempo ordinario. Morado, que significa luto y penitencia. Se usa en Adviento, Cuaresma y Semana Santa. Rojo, que significa el fuego del Espíritu Santo y el martirio. Se utiliza en las fiestas de los santos mártires y en Pentecostés. El Adviento es tiempo de espera para el nacimiento de Dios en el mundo. Es recordar a Cristo que nació en Belén y que vendrá nuevamente como Rey al final de los tiempos. Es un tiempo de cambio y de oración para comprometernos con Cristo y esperarlo con alegría. Es preparar el camino hacia la Navidad. Este tiempo litúrgico consta de las 4 semanas que preceden al 25 de diciembre, abarcando los 4 domingos de Adviento. Al terminar el Adviento, comienza el tiempo de Navidad, que va desde la Navidad o nacimiento, que se celebra el 25 de diciembre y nos recuerda que Dios vino a este mundo para salvarnos. La Epifanía se celebra cada 6 de enero y nos recuerda la manifestación pública de Dios a todos los hombres. Aquí concluye el tiempo de Navidad. El primer tiempo ordinario es el que va de la fiesta de la Epifanía hasta el inicio de Cuaresma. En el primer y segundo tiempo ordinario del año litúrgico, no se celebra ningún aspecto concreto del misterio de Cristo. En ambos tiempos se profundizan los distintos momentos históricos de la vida de Cristo para adentrarnos en la historia de la salvación. La Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y se prolonga durante los 40 días anteriores al Triduo Pascual. Es tiempo de preparación para la Pascua o Paso del Señor. Es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Es tiempo para la conversión del corazón. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. En el Triduo Pascual se recuerda y se vive junto con Cristo su pasión, muerte y resurrección. El Domingo de Pascua es la mayor fiesta de la Iglesia, en la que se celebra la resurrección de Jesús. Es el triunfo definitivo del Señor sobre la muerte y la primicia de nuestra resurrección. El tiempo de Pascua es tiempo de paz, alegría y esperanza. Dura 50 días, desde el Domingo de Resurrección hasta Pentecostés, que es la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En esta fiesta se trata de abrir el corazón a los dones del Espíritu Santo. Después de Pentecostés, sigue el segundo tiempo ordinario del año litúrgico, que termina con la fiesta de Cristo Rey. El eje del año litúrgico es la Pascua. Los tiempos fuertes son el Adviento y la Cuaresma. Durante el Adviento, Navidad y Epifanía, se revive la espera gozosa del Mesías en la Encarnación. Hay una preparación para la venida del Señor al final de los tiempos. Vino, viene y volverá. En la Cuaresma, se revive la marcha de Israel por el desierto y la subida de Jesús a Jerusalén. Se vive el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, conversión y meditación de la palabra de Dios. En el tiempo pascual se vive la Pascua, Ascensión y Pentecostés en 50 días. Se celebra el Gran Domingo, ha muerto, vive. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. En los tiempos ordinarios, la Iglesia sigue construyendo el reino de Cristo movida por el Espíritu y alimentada por la palabra. El Espíritu hace de la Iglesia el cuerpo de Cristo hoy. El año litúrgico se fija a partir del ciclo lunar, es decir, no se ciñe estrictamente al año calendario. La fiesta más importante de los católicos, la Semana Santa, coincide con la fiesta de la Pascua judía, o Pesaj, misma que se realiza cuando hay luna llena. Se cree que la noche que el pueblo judío huyó de Egipto había luna llena, lo que les permitió prescindir de las lámparas para que no les descubrieran los soldados del faraón. La Iglesia fija su año litúrgico a partir de la luna llena, que se presenta entre el mes de marzo o de abril. Por lo tanto, cuando Jesús celebró la última cena con sus discípulos, respetando la tradición judía de celebrar la Pascua, el paso del pueblo escogido a través del Mar Rojo hacia la tierra prometida debía de haber sido una noche de luna llena, hecho que se repite cada Jueves Santo.
La Iglesia marca esa fecha como el centro del año litúrgico y las demás fiestas que se relacionan con esta fecha cambian de día de celebración 1 o 2 semanas. Las fiestas que cambian año con año, como son el miércoles de ceniza, Semana Santa, la Ascensión del Señor, Pentecostés y la fiesta de Cristo Rey, así como las fiestas litúrgicas que nunca cambian de fecha, como la Navidad, Epifanía, la Candelaria, la fiesta de San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen y la fiesta de Todos los Santos. La Iglesia nos da cada año la oportunidad de celebrar el año litúrgico, año en el que todo empieza y todo acaba, un año en que las palabras del Señor fluyen en nuestras almas llenándolas de bendiciones y de gozo, y nos muestra al Cristo glorioso, el que era, el que es y el que viene, al Señor del tiempo y de la historia, el honor y la gloria por los siglos de los siglos, porque Jesucristo es alimento y pan de vida, el sendero de la fe. El sendero de la fe. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernen. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a los niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz para que en ti, nuestro pueblo, tenga vida digna. Amén. Año litúrgico, la vida de nuestro Señor Jesucristo en todas sus etapas. Vida que da vida. Vida que da vida es un apostolado católico dedicado a ayudar a mujeres embarazadas y madres de familia en situaciones de vulnerabilidad. A través de distintas casas hogar, protegiéndolas de situación de calle y de otros problemas. Vida que da vida es una organización sin fines de lucro que apoya a la maternidad. Es una obra ligada a unión de voluntades. La solución no es el aborto. Para mayores informes, visite la página www.vidaquedavida.mx o comuníquense los teléfonos 5280-3286 y 5280-2984. Vida que da vida. Pan de vida, el sendero de la fe.